Sector textil. Actividad económica es la comercialización, producción y venta de productos textiles. Nuestro método de valoración fue el top-down, que es basado en el análisis deductivo que parte de la generalidad para llegar a la particularidad. Variables como las macroeconómicas, la inflación, PIB, TRM y microeconómicas como los precios, los insumos de materia prima o textil en los sectores que hace presencia la empresa. Teniendo en cuenta que para valorar la empresa se debe tener en cuenta las variables ya mencionadas, con una proyección que su valoración sea la más ajustada a la realidad, este método es empleado para evaluar los comportamientos de la empresa, su entorno y una correcta forma para la toma de decisión o los factores que puedan influir en el futuro. En Colombia, el sector textil ha sido una industria fundamental para la economía colombiana, no solo por su representatividad en el PIB y su capacidad de generación de empleo de calidad, sino también y especialmente por el liderazgo en la incursión en Colombia en los mercados internacionales, su efecto dinamizador en otras actividades económicas, su impacto en el desarrollo regional y su impulso a la ciencia, la tecnología y la innovación. Colombia cuenta con aproximadamente 10.000 fábricas textiles repartidas en siete ciudades. En primer lugar, Medellín y Bogotá como las principales, seguidas de Cali, Pereira, Manizales, Barranquilla e Ibagué. Por su parte, las empresas pioneras son Coltejer y Fabricato, que son las productoras del 34% del tejido nacional. Estas empresas pioneras tienen una participación importante en el sector de 40%. La proyección de Indesmoda para el 2022 es crecer el 21% en gastos de moda y para el 2021 aumentaron los gastos en moda el 15%. Para el primer trimestre de 2021, el sector textil y de confecciones es el primer generador de empleo de la industria nacional, representa el 9% del PIB de la industria manufacturera y para el 2020 aportó el 8.2% del empleo, el 9% de las exportaciones manufactureras. En Colombia hay cerca de 6.500 empresas textiles y de la moda que generan en promedio 1 millón de empleos directos. Son Bogotá y Medellín las ciudades con mayor participación en el segmento, al igual que donde más empresas hay. De acuerdo con el análisis de sectorial.com, entre enero y mayo del 2021, las empresas textiles totalizaron 278 millones de dólares en los primeros meses de ventas del 2020. La primera compañía para nuestro análisis es Fabricato, la cual fue fundada en diciembre del año de 1919. Es una empresa con sede en Colombia que participa en la industria textil. Las actividades de la empresa comprenden la fabricación y comercialización de textiles, prendas de vestir y de telas no tejidas. La empresa se estructura en 9 unidades diferentes: Kansas, que se especializa en la producción de mezclillas de índigo; Hogar, dedicada a la fabricación de ropa de cama, toallas y paños de cocina, entre otros; Tusta Uribe, que se especializa en la elaboración de telas para el uso industrial, de algodón y mixtos; y las unidades de negocio de telas no tejidas, tejido de punto y lana, entre otras. Al 31 de diciembre de 2019, la empresa poseía varias subsidiarias, las cuales hacen parte de la compañía y que entran dentro de su análisis. Al observar el margen neto de las empresas en los últimos trimestres y de los últimos años, se puede analizar que es una de las empresas que pasa por unos años con muchas dificultades y no producen la utilidad alguna para sus accionistas. Y se ve que la pandemia, el alza en el precio del dólar, el punto de negativo de coyuntura porque está pasando, debido a que en los últimos trimestres, aunque el balance de los años anteriores es mejor, su utilidad sigue siendo por debajo de lo proyectado. La segunda empresa para nuestro análisis es Coltejer, una empresa fundada en octubre de 1907. Es una empresa con sede en Medellín, dedicada especialmente a los textiles, que incluyen la producción y distribución de fibras naturales, artificiales, sintéticas, telas y textiles.
Estas materias se utilizan para prendas de vestir, tales como son pantalones, camisas, chamarras, ropa industrial como la ropa para militares o de oficina, o chalecos reflejantes, textiles para el hogar que ofrece ropa de cama, ropa para niños, calzado, accesorios higiénicos, cuidado personal, así como los componentes de filtros de aire acondicionado, entre otros. El grupo cuenta con 2 subsidiarias, Comercial Coltejer SAS y el Fideicomiso Cartera Coltejer. Nuestro análisis es el siguiente. Observando el margen neto de la compañía del último trimestre, tanto como los últimos 5 años, podemos observar o analizar que es una empresa que pasa por rupturas económicas diferentes y, como la empresa anterior, tampoco logra generar la mayor utilidad para los accionistas y no mejora con la pandemia y, por el contrario, ha tenido dificultades. ¿Qué podemos decir? Para ambas empresas se puede analizar que no han podido estabilizar debido al alto incremento de las materias primas, el alza del dólar y los factores gubernamentales que afectan con mayor cuantía los indicadores de precios de la compañía. Se analizaron muchos factores, como la situación macroeconómica mundial, regional y nacional, la situación económica particular del sector textil, especialmente en Colombia, la estrategia empresarial de las diferentes competencias, los estados financieros de la compañía, los múltiplos y los indicadores financieros, los cuales son muy importantes. El precio de las acciones en Coltejer en los últimos 5 años, que data de 2017 a 2022, ha presentado una rentabilidad diaria promedio de menos 0.77% y una volatilidad del 25%, alcanzando el precio máximo de 1.990 pesos y un precio mínimo de 1.015 pesos. El precio de las acciones de Coltejer en la bolsa ha sido bastante lineales desde 2017 a la fecha. No obstante, se evidencia una caída de estas para el 2018, donde se obtuvo un crecimiento del 30% de las ventas netas. Sin embargo, el 23% de caída en los ingresos, porque el mercado interno generó una reducción en la producción. También se debe a factores externos como el contrabando, las importaciones asiáticas y la subfacturación. Para el año 2019, debido a la OPA o a la expectativa por la OPA presentada por el grupo MSM, las acciones tuvieron un comportamiento a la alza. Es importante tener en cuenta que las acciones se encuentran congeladas desde el octubre del 2019 a la fecha. Esto generado por los factores anteriormente mencionados, las dificultades generadas por el COVID y el cese de producción de la compañía desde el año 2021 hasta la fecha. La rentabilidad promedio de las acciones de Fabricato es de menos 0.35%, con una volatilidad del 11% aproximadamente. El precio máximo de las acciones de 16.3 pesos, el precio mínimo del 4 pesos. Las acciones en el tiempo de Fabricato y Coltejer se ven marcadas por grandes diferencias en sus comportamientos. Mientras las acciones de Fabricato inician el 2017 en un pico muy alto y grandes caídas hasta junio del 2021, donde inicia una recuperación en sus acciones, Coltejer ha sido bastante lineales, con un pico en las ventas de las acciones por medio de la OPA en 2019. Estos mismos comportamientos se ven reflejados en la actualidad de cada una de estas compañías. Mientras Fabricato tiene los mejores indicadores de los últimos 5 años, Coltejer ha tenido un cierre de producción desde el año anterior. Los escenarios no son para nada alentadores para ambas compañías. Por su parte, el ROA de Coltejer es cercano al 1% en el 2018. Esto se debe principalmente a los malos resultados operacionales obtenidos. La tendencia se mantiene para 2019, pero es negativo el valor de 2020 y 2021. Esto indica que los activos no están teniendo ni siquiera un rendimiento de equilibrio, están por el contrario generando pérdidas, lo que indica la necesidad de una reestructuración urgente para la compañía. El ROA de Fabricato es incluso peor, ya que es negativo para casi todos los años de la evaluación, siendo negativos en el 2019 y 2021 con menos 5 y menos 8% respectivamente. El comportamiento ROE tampoco es el mejor,
representa valores del 1.36 en 2018 y 1.89 en 2019 para Coltejer, pero valores de menos 15% para el año 2021, lo que indica que para los accionistas su capital está generando pérdidas. Para Fabricato, el único año donde es positivo el ROE es el año 2020. Sin embargo, la pérdida se profundiza nuevamente para el siguiente año. Los indicadores económicos han cambiado sus proyecciones dado los últimos recientes hechos. Dado el incremento generalizado de los niveles de los precios, la inflación se ha incrementado, por lo que el Banco de la República le conviene en alza del tipo de interés como medida contra las presiones inflacionarias. Esto a su vez, el reciente ritmo de crecimiento del consumo por las proyecciones del crecimiento del PIB también se modifica. El flujo de caja libre operativo para Coltejer tiende a la recuperación en los años de proyección. Sin embargo, es complicada dada la condición actual de la compañía, donde el resultado de la operación es negativo de manera histórica. De hecho, se tiene un BPN de menos 35.645 millones. El valor de la empresa, fundamentalmente de las inversiones de largo plazo, que tiene que ver con sus activos. Por su parte, Fabricato se encuentra en una situación mucho peor, pues su BPN es de 858.121 millones, lo que indica que la empresa tiende a valer cada vez menos, pero la proyección de su pérdida en el flujo de caja operativo. Incluso el valor de sus inversiones de largo plazo no alcanzan a mitigar el impacto del flujo de caja negativo. Con la información del 2021 se observa una destrucción de valor considerable por parte de Coltejer, debido principalmente a que sus obligaciones con proveedores son demasiado altas, lo que refleja un KTNO negativo. Esto hace caer el valor de sus activos netos de la operación. El EVA de Coltejer es de menos 26.903 millones. Para Fabricato, el EVA es de menos 57.854 millones, lo que se ha reflejado en el flujo de caja. Es decir, la empresa está destruyendo el valor porque sus activos son más costosos de mantener que lo que renta. Es decir, no se está generando la suficiente rentabilidad. Las compañías presentan situaciones bastante complicadas. Por su parte, Coltejer tiene un problema de rentabilidad operativa que es superado de manera negativa por Fabricato. El patrimonio y el activo no le presentan rendimiento, por lo que se observa dificultad para generar caja con la operación actual. Esto debido principalmente a la falta de eficiencia operacional que queja a ambas compañías. Por su parte, Coltejer tiene una proyección negativa de utilidad operacional, por lo que su flujo de caja tiende a presentar pérdidas en el mediano plazo, haciendo que la valoración sea negativa y, por supuesto, las salidas que no representan efectivo no alcanzan a conformar un EBITDA proyectado positivo para ambas compañías. En este caso, esto se suma a una decreciente necesidad del capital de trabajo. En teoría, esto es eficiente si las ventas estuvieran creciendo. Sin embargo, históricamente van a la baja y la proyección es a la baja de igual forma. Bueno, como conclusión podemos definir que el sector textil en la actualidad en Colombia viene generando unas dificultades bastante considerables en el mercado. Esto ha impactado a dos de las grandes compañías en Colombia, como son Coltejer y Fabricato. Buscando las alternativas y analizando sus indicadores, podemos determinar que las compañías vienen generando unos valores negativos que lo podrían llevar a la quiebra o inclusive, como en el caso de Coltejer, al cierre de operaciones en el menor tiempo. Por eso, en nuestras soluciones, las alternativas que generamos con estas subsidiarias es generar un alivio y a su vez a partir de ellas, ahí sí generar unas alianzas estratégicas que permitan a través de estas subsidiarias generar unos ingresos o unas rentabilidades mejores para las compañías.